Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hoy es un día muy importante para el país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a escuchar al gobierno de Colombia, pero también a su delegado en nuestro país, al enviado especial del secretario general de la ONU, para que les cuente a los miembros de ese Consejo de Seguridad en qué va el acuerdo de paz, la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. Pero más allá de eso, ese informe también, pues seguramente contendrá una muy interesante radiografía de lo que está pasando en el país, de lo que hemos hablado sobre la situación de orden público en los últimos días en el Catatumbo, pero también en el Cauca, pero también en Chocó y en general. ¿Qué tiene en mente la ONU de lo que está pasando en Colombia? Por eso a esta hora de la mañana saludamos, y es un gusto poder contactarlo en Nueva York, al señor Carlos Ruiz Massieu. Él es el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de esa misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia para el acuerdo de paz. Señor Ruiz, un gusto saludarlo y gracias por atendernos aquí en esta hora de la mañana de Noticias Caracol. Al contrario, Juan Roberto, es un gusto verlo y es un gusto siempre estar en Caracol Televisión, en Noticias Caracol, con usted y su gran audiencia. ¿Resumimos bien lo que va a pasar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU? Sí, así es. El Consejo de Seguridad escuchará de parte nuestra, pero también de parte del gobierno, de parte de un representante también de comunes y de la sociedad civil, pues diferentes aspectos de cómo avanza la implementación de los acuerdos de paz, los progresos, pero también los rezagos, también las áreas de preocupación para el Consejo y ciertamente, como usted apuntaba, pues los recientes hechos en el Catatumbo y seguramente se expresará también al respecto. Sobre esto último, y ya entraremos a hablar de la implementación del acuerdo como tal, pero sobre esto último que sin duda nos golpea a todos, doctor Ruiz, hablamos de lo que está pasando en Catatumbo. Dos grupos criminales, excúseme la expresión muy coloquial, encendiéndose a bala, y el Estado de manera inerme, viendo cómo lo hacen, que se están matando estos dos grupos, ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué le dice a las Naciones Unidas y usted qué les va a decir a los delegados del Consejo de Seguridad sobre eso que está pasando en esta región del oriente del país? Bueno, lo más importante en este punto, primero es reiterar, obviamente, nuestra condena por los enfrentamientos, por los actos particularmente dirigidos a la población civil, a los firmantes de paz, que ya lo hicimos en días pasados, pero la reiteraremos. Nosotros al Consejo de Seguridad precisamente le daremos nuestro parte de la situación que atraviesa el Catatumbo, también nuestro llamado también muy enérgico a los grupos armados para cesar todo tipo de hostilidades con la población civil, con los firmantes de paz, como decíamos anteriormente, y esperamos que el Consejo de Seguridad haga eco de estos llamados. Es importante también el acceso humanitario, que se permita apoyar a la población y ahí también compartir con ellos inclusive pues algunas actividades que también hemos hecho como misión de verificación precisamente para ayudar a la población, a las comunidades. Hemos acompañado los esfuerzos tanto del gobierno como de la Defensoría del Pueblo, de las propias comunidades para evacuaciones, para protección de las comunidades, para protección de la población, y lo seguiremos haciendo mientras se necesite, pero es importante que ya cesen esas actividades en el territorio y que se proteja a la población civil, que es pues claramente nuestra mayor prioridad y sabemos que es la mayor prioridad también del propio gobierno y los diferentes niveles de autoridades en tanto locales como departamentales en Norte de Santander. Esta situación del Catatumbo, ya vamos a entrar a hablar de la implementación del acuerdo, señor Ruiz, tiene que ver mucho también con eso, con esa implementación del acuerdo. En ese informe que usted va a presentar al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué tanta responsabilidad le achacan al Estado de que eso que esté pasando hoy en el Catatumbo se deba, entre otras cosas, a la inoperancia del Estado, a la falta de presencia del Estado, la que tanto se ha pedido no en este gobierno, sino en los gobiernos de los últimos 40 años? Sí, Juan Roberto, usted apunta un tema central. Finalmente, a través de los diferentes años de implementación, hay un tema
que ha sido y sigue siendo central, que es el incremento de la presencia estatal en los territorios. Finalmente, el acuerdo de paz desde 2016, cuando se firmó, uno de los apartados principales es precisamente que el Estado que se llene de Estado el territorio, tanto en fuerza pública, pero también en instituciones de servicios públicos, instituciones civiles, que se implemente de manera integral el acuerdo de paz, la reforma rural. Creo que el Catatumbo es un trágico recordatorio de lo que pasa en muchas regiones del país, donde hay que acelerar la implementación, hay que aumentar la presencia del Estado y no permitir que estos grupos realmente pongan a las comunidades en esta situación. A través de diferentes vías se pueda resolver la diferente conflictividad que hay en los territorios. En alguna medida ha tenido el gobierno y nosotros hemos acompañado una serie de diálogos buscando la paz, pero esos diálogos también esa política de paz tiene que estar acompañada y complementada con políticas de seguridad muy claras, con la implementación de medidas de seguridad que están inclusive en el acuerdo de paz en cuanto a garantías de seguridad, en cuanto a desmantelamiento de organizaciones criminales, etcétera, ¿no? Entonces, es ese recordatorio para todos de la necesidad de acelerar la implementación y de que el Estado entre en territorio, como usted bien apuntaba. Bueno, ahora sí, digamos, entrando en materia, porque todo está relacionado a lo que usted va al Consejo de Seguridad. Allí está en Nueva York, señor Ruiz Massieu, a quien contactamos en esta ciudad de los Estados Unidos. El expresidente Juan Manuel Santos habló en las últimas horas con la emisora La W Radio, aquí en Colombia, y dijo lo siguiente, dijo, hay unanimidad, abro comillas, hay unanimidad en que el Consejo de Seguridad de la ONU, frente a la falta de implementación del acuerdo de paz, hay unanimidad en que no se ha implementado. Y dice el expresidente, la ONU le va a reclamar al gobierno y al Estado colombiano la no implementación del acuerdo de paz. ¿Eso va a ser así? Bueno, la unanimidad que yo primero que nada quisiera destacar es la unanimidad que ha existido de parte del Consejo de Seguridad en apoyo al proceso de paz de Colombia. Y esto se da precisamente desde 2016 o antes y se ha mantenido hasta la fecha. Entonces nosotros primero esperamos, confiamos que el Consejo reitere otra vez el apoyo a Colombia, en este caso obviamente acompañado de la expresión también unánime seguramente de solidaridad por la situación en el Catatumbo, con las víctimas, con la población civil. Y bueno, ya en el análisis, tanto de manera colectiva el Consejo de Seguridad, pero también de manera individual los países miembros, en estas ocasiones siempre señalan pues reconocen los avances cuando estos se logran y tenemos varias áreas en las cuales hay avances en este trimestre, que es un informe trimestral, pero también señalan las áreas donde se avanza menos y también las áreas de preocupación. Entonces yo creo que sin anticiparme o sin dar por sentado lo que los Estados miembros van a decidir en su propia soberanía y en su propia colectividad, yo esperaría que haya una reafirmación unánime del apoyo, seguramente expresión también, como decía, de solidaridad y también señalar las áreas que les preocupan. Entonces yo creo que es una unanimidad positiva, pero también señalando las áreas que, como decía el expresidente, seguramente pues expresarán preocupación, entre ellas seguramente el tema de la seguridad en los territorios, como el tema de Catatumbo como uno de los ejemplos, y de las áreas de riesgo de lo que puede pasar en los territorios si no se actúa de manera acelerada. El año pasado, en un informe similar, señor Ruiz, que usted presentaba al mismo pleno del Consejo de Seguridad, decía usted y decía el informe, es que la hoja de ruta para implementar ese acuerdo de paz no se ha cumplido. ¿Qué ha cambiado de un año al otro? Bueno, yo diría primero que la hoja de ruta incluye elementos muy transformadores del territorio, como el tema de la reforma rural, como el tema del capítulo étnico y otros elementos que el acuerdo tiene y que pues significó pues un acuerdo mucho más profundo, mucho más sustantivo que un acuerdo de desmovilización y reintegración solamente. Y en reforma rural, en lo positivo, habría que decir que ha habido mucha más priorización en reforma rural. Los avances que ha tenido esta administración respecto a administraciones anteriores ha sido de destacar. Claramente lejos de las metas todavía trazadas en el acuerdo en cuanto a adjudicación de tierras, en cuanto a formalización de tierras, aunque esta última avanza un poco más de manera sostenida.
Y también en reincorporación ha habido 99% de los excombatientes son parte del programa de reincorporación integral, 80% o más de 80% son parte de proyectos productivos de vida. Digamos, todos esos elementos avanzan de manera positiva a través de las diferentes administraciones, pero yo destacaba las priorizaciones que se han dado en este. Ahora, hay otras áreas precisamente que siguen siendo de preocupación, que se avanza menos. Estos últimos días, como le decía, nos recuerda la importancia de la presencia estatal, la necesidad de aumentar las garantías de seguridad, con políticas de seguridad también acompañando las políticas de paz y con otras políticas y mecanismos establecidos en el acuerdo para proteger a mujeres, a líderes, a lideresas que también estuvieron afectadas en estos últimos hechos terribles en el Catatumbo. Entonces, hay una mezcla, digamos, de avances y de áreas que no avanzan y de áreas que preocupan y que por ello estos análisis y estas evaluaciones trimestrales son valiosas, tanto para sentarse y ver dónde estamos, como para que la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad, estimule, reconozca, pero también mande mensajes de recomendaciones y de áreas que pues el Estado tiene que atender, las diferentes partes, pero el Estado particularmente tiene que atender de manera prioritaria. Sí, y súmele en lo que no ha avanzado, señor Ruiz, la justicia transicional, la justicia especial de paz, la JEP, no ha emitido en 8 años la primera sentencia y hay un sinsabor enorme, no solo entre personas que dicen ser de derecha, sino también entre los excombatientes, exjefes guerrilleros, el mismo gobierno que en su momento firmó la paz, como el gobierno Santos. Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, es que la Justicia Especial de Paz no ha emitido la primera sentencia. Sí, yo creo que ahí también hay que verlo en su, digamos, en su recorrido histórico. Primero, sí yo destacaría la importancia y los avances que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz en los diferentes casos donde se han dado momentos que han sido muy importantes para el país y lo van a seguir siendo, audiencias públicas de reconocimiento donde los perpetradores reconocen haber cometido crímenes de guerra y ha habido solicitudes de perdón a las víctimas, actos realmente muy poderosos y muy importantes para el país y su proceso de reconciliación. Entonces, esos avances se han dado, lo hemos reconocido y la jurisdicción ha tenido también el apoyo del Consejo de Seguridad y de diferentes sectores. Pero usted apunta a un tema muy importante. Sí se espera y las víctimas esperan y diferentes sectores que haya pronto sentencias, que haya pronto sanciones, que se empiecen a ejecutar estas sanciones porque también son muy importantes para el proceso donde la JEP tiene un papel fundamental de la transición del conflicto a la paz. Entonces, bueno, sí hay un reconocimiento general de los avances y lo que ha hecho la JEP, pero también una expectativa de que se va a priorizar, avanzar en las sentencias, en las sanciones, de que se va a priorizar el foco principal de lo que el acuerdo contempla, que es mayores responsables de los mayores crímenes, los crímenes más emblemáticos del conflicto. Y pues hoy otros temas que se pueden, que no deberían seguirse abarcando con tanto énfasis porque entonces se dilatan más las sanciones y más la llegada y la respuesta a las víctimas y también se daña o se puede dañar la seguridad jurídica de quienes atienden a la JEP, sean los comparecientes por parte de las antiguas FARC o bien los de la fuerza pública. Hay que darles también seguridad jurídica del régimen que les rige, del régimen que firmaron cuando acordaron el acuerdo, que es fundamentalmente este que le comentaba, la priorización de los mayores responsables en los casos más emblemáticos. Me quedan unos instantes, señor Ruiz Massieu, para una inquietud que seguramente hace parte, y quiero su opinión, de ese reporte, y es si este informe de la misión de verificación va a ser un balance de la política de paz total del actual gobierno. Y se lo pregunto, estamos terminando con lo que arrancamos hablando de lo que está pasando en Catatumbo, y la pregunta grande es esa, la ONU, ¿cómo ve este programa, ese plan ambicioso del gobierno Petro de paz total? Sí, bueno, nosotros, el informe como tal, que es un informe trimestral de avances y áreas donde hay que acelerar, no conlleva esta evaluación. Pero bueno, nosotros siempre hemos reconocido la valía, el diagnóstico dada las dinámicas de conflicto, dada la emergencia de diferentes grupos o el fortalecimiento de grupos en los territorios, la aproximación de tener que lidiar
con la manera que el gobierno decidiera lidiar con estos grupos armados múltiples era importante para generar las condiciones de la implementación también del acuerdo de paz, donde la situación en territorio cambió mucho. Ahora bien, yo creo que se está en un momento a 18 meses más o menos todavía, donde se pueden hacer muchas cosas por parte de la administración, de hacer un alto en el camino y ver cómo se priorizan ciertas áreas, cuáles son los objetivos que se persiguen, cómo se pueden fortalecer ciertas diálogos, cómo se puede priorizar los mismos para llegar a resultados todavía en esta administración. Nosotros confiamos que todavía hay mucho tiempo para poder lograr resultados, pero bueno, creo que amerita por parte de los diferentes actores, pero notablemente el gobierno, este análisis, esta reflexión y esta toma de decisiones para fortalecer las posibilidades de tener éxito en algunos de estos, como usted bien decía, una política ambiciosa, pero basada en las dinámicas de conflicto y buscando resultados para beneficio de las comunidades que, pues como podemos ver, están urgidas de tener resultados positivos, sobre todo en materia de seguridad y de desarrollo. Quedan 18 meses para lograr resultados. Señor Carlos Ruiz Massieu, enviado especial de la ONU, del secretario general y jefe de esta misión de verificación para el tema de la paz en Colombia. Muchas gracias por habernos atendido casi que instantes previos a esa reunión que va a tener allí en Nueva York en el Consejo de Seguridad. Muchas gracias. No, le agradezco a usted, Juan Roberto, como siempre, y a Caracol Noticias por tenernos estos espacios y un saludo para usted y toda su audiencia.